los días de las formas y la música. Una bienvenida especial a José María Sánchez Verdú, compositor, y a la artista visual Eva Lutz, que han viajado desde Madrid en un día como hoy. No ha sido un viaje fácil con la huelga ferroviaria, para estar con nosotros aquí esta tarde. Confío que os sintáis ambos en vuestra casa. Un saludo muy especial a Ramón Andrés, una de las figuras más señeras del pensamiento global en la actualidad, que ha dado forma a este curso. Gracias, Ramón, por tu dedicación y tu interés hacia este proyecto. Agradecemos también a nuestros colaboradores de la Asociación EUNATE, a Pachi, que está en los aparatos, a Sara, Laura y Eva, como intérpretes que convierten este curso en accesible. Es una auténtica felicidad poder desarrollar este curso de manera presencial en el Salón de Actos del Museo de Navarra, donde durante 4 tardes vamos a tener el lujo de poder escuchar a algunas de los y las especialistas de más prestigio en sus respectivas disciplinas. Dicho esto, apelo a la prudencia y a la responsabilidad de todos nosotros para convertir este curso en algo pues realmente de disfrute y de confort y de bienestar. Os comento simplemente un par de notas, y es que el turno de preguntas a ambos conferenciantes y al director del curso, lo que yo creo que es un momento de aprovechar para hablar sobre estos temas tan interesantes que nos van a llegar hasta este salón de actos, será al final de las 2 intervenciones. Entre una intervención y otra habrá un breve descanso. Y también para hacer las intervenciones o plantear las preguntas, pues ruego que esperemos a que Miquel Calvo, que atiende la sala, acerque el micrófono. Sin más, le cedo la palabra a Ramón Andrés, el director del curso. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por confiar en este curso. Gracias también al Gobierno de Navarra por haberme confiado la programación de este ciclo, en el que yo creo que ofrecemos o está pensado para ofrecer una gran variedad de perspectivas, de visiones. Hoy tenemos la suerte y es un honor de tener a 2 creadores de primera fila, reconocidos no solo en España, como son Eva Lutz y José María Sánchez Verdú, magníficos ambos en su quehacer. Tendremos también el próximo lunes a un gran especialista en arte contemporáneo, como es Juan José La Huerta, que hará un análisis profundo de la relación entre las crucifixiones de Zurbarán, de Velázquez, vinculadas al arte moderno. Después tenemos una conferencia, El arte a la deriva, de Arturo Leite, que es uno de nuestros pensadores más señalados. Él ha pensado mucho, no solo el arte, sino la obra del arte, la obra de arte a partir de Heidegger, y además ha publicado un libro sobre este asunto que es magnífico. El martes 5 tenemos a Carmen Pardo, que es musicóloga, estudió filosofía también. Ella es la traductora de muchos escritos de John Cage y de tantos otros escritos musicales, y es una conferenciante brillante, y estoy seguro que va a ser del gusto de todos ustedes. También un diálogo, porque el cine tenía que tener cabida, un diálogo entre Carlos Mugiro y Éric Bouillot, que seguro que será pues muy esclarecedor, sobre todo para pensar el cine hoy, cuando el cine está dejando, como me decía Carlos Mugiro, el cine está dejando de ser cine, porque se ha convertido en una técnica sobre todo. Y bueno, ahí seguro que podremos sacar alguna idea en claro y preguntar también, ¿por qué no? Y finalmente, el 6 de octubre, miércoles, pensaremos
¿qué función tiene el museo? El museo hoy está en entredicho o cuestionado, o por lo menos vuelto a pensar el arte, pues también ahora lo que contiene ese arte, ¿no? que es el museo, y tendremos a la directora del Museo de Escultura de Valladolid, María Bolaños, que es una persona muy, muy dinámica, una persona inteligente que creo que tú conoces, ¿verdad? Y con muchas iniciativas, y realmente está renovando su museo, donde hace muchas actividades de arte contemporáneo, pese a que las obras, las más modernas, son del siglo XVIII. Y finalmente, para buscar algo muy, muy distinto, sus experiencias, investigaciones sobre la voz, pues para la gente más joven o gente que no conozca pues esas posibilidades de la voz más allá del canto, pues tendremos a Niño de Elche, y que bueno, seguro que va a sorprender a muchos. Entonces, sinceramente creo que este curso pues tiene en la variedad uno de sus atractivos, pero el mayor es la solvencia, es la solidez de los invitados. Muchísimas gracias y bienvenidos. Sí, te dejamos solo. Solamente solo me pones el PowerPoint y ya está, ¿vale? Le doy aquí, ¿no? Para pasar, ¿verdad? Ah, muy bien. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para venir a este Museo de Navarra y a este tercer curso de cultura contemporánea. Grito un poco más. Es un placer estar aquí. La invitación aquí ha sido, soy compositor, me dedico a esto de crear sonidos, música, formas, y todo este mundo, atendiendo a la invitación de Ramón Andrés sobre la creación actual, no se me ocurría nada mejor que enfocar cómo un compositor se puede destinar su trabajo hacia aspectos que no son solamente o puramente sonoros y musicales. Y en este sentido he traído algunas imágenes también para hablar de este tema. Me gustaría hablar de cómo en el arte actual la confluencia de las diferentes disciplinas está haciendo crear una serie de campos de trabajo enormemente sorprendentes y distintos, que no tienen nada que ver con aquello que ya conocíamos del siglo XVIII, de las bellas artes. Esa confluencia entre diferentes perspectivas en relación al material, en relación a la forma, al espacio, al cuerpo, todos esos aspectos juegan papeles muy diferentes, y yo quería solamente dejar aquí sobre la mesa para ustedes una experiencia en base a varios proyectos que he podido hacer y en relación a un contexto, porque un compositor no está fuera de su sociedad, no está fuera de su mundo político, social, económico y tecnológico. Todas estas perspectivas confluyen, y espero que puedan ustedes verlo cómo se van aunando. Yo he llamado a esto Hacia la luz, pensamiento y materia en la creación musical. Y me gustaría comenzar solo con una frase que para mí es muy importante. Siempre he dicho que la música es una forma de conocimiento. Es decir, el conocimiento se puede expresar a través de sistemas o códigos simbólicos, lingüísticos, pero que no atañen precisamente al contenido semántico de las palabras. Esa forma de conocimiento puede estar en el lenguaje musical, puede estar en otras formas distintas de arte. Yo quería hablar de esto porque
quiero presentar varias vinculaciones sobre el concepto de material. Hoy en día, cuando hablo con mis alumnos, por ejemplo, hablo de material musical, pero un arquitecto habla de materiales en otro sentido y un pintor se está enfrentando a otras formas distintas. Lo curioso es cómo los materiales han ido evolucionando a lo largo de la historia y en la historia del arte han cumplido un papel muy determinante de cómo la tecnología influye en el desarrollo de propuestas creativas. La arquitectura es un caso paradigmático, cómo se puede pasar de la piedra al cemento armado, del cemento al cristal, etcétera. Yo quería hacer esto, pero no desde el punto de vista de la arquitectura, que para mí es una de las grandes disciplinas y que casi es mi pasión frustrada. En realidad hay muchos elementos de la arquitectura que están presentes en muchísimos de mis trabajos. Ese concepto de ir hacia otro lado más allá a través de los materiales en la música, lo debo contextualizar con algo que en los años 60 fue muy importante. En torno al año 66, 67, se ha hablado muchísimo de la desmaterialización del arte. Este es un concepto que se ha trabajado mucho y lo interesante es ver que se está llamando la atención sobre cómo se pueden desarrollar disciplinas artísticas de tal manera que llegamos a formas como formas conceptuales, formas distintas donde la idea y otra serie de elementos pueden ser mucho más importantes o prevalecer por encima de lo que anteriormente era el material. Yo citaría aquí cómo el mismo Goethe, en 1788, en uno de sus textos muy importantes, que se titula Material der Bildenden Kunst, material de las artes plásticas, en esa época Goethe está hablando de arquitectura, está hablando de muchos elementos, y está hablando, por ejemplo, del basalto. Está circunscribiendo su reflexión sobre el arte en ese momento en relación a los materiales que se consideran importantes para la creación de estas formas artísticas, ¿no? En concreto habla mucho de los obeliscos en el mundo egipcio y él se empeña en estudiar, y lo hace muy a conciencia en uno de sus viajes a Italia, se empeña en estudiar algunos de estas grandes construcciones en piedra para ver cómo se ha tallado la piedra y por qué hay una relación entre la materia y ese resultado en forma de obelisco. Esto es una cosa muy sorprendente. Bien, si esto es con Goethe, lo que nos encontramos es que la historia del arte, sobre todo en el siglo XX, es una evolución continua de nuevos materiales que van apareciendo, igual que en la arquitectura, igual que en otras disciplinas. En este caso, lo que es interesante es ver cómo los diferentes autores siguen enfrentándose a estos desarrollos del material. Cuando Alois Riegel o Forringer, que son dos grandes historiadores de la Escuela de Viena, están hablando sobre ornamentación, están hablando todo el tiempo también de materiales, están hablando de la forma de trabajar diferentes aspectos que atañen también al material en su momento. Estamos en 1900, 1901, etcétera. Si esto lo vamos contextualizando hacia donde quiero ir y llevarles a lo largo del siglo XX, nos encontramos que poco a poco en el arte empiezan a entrar, piensen en piezas incluso ya de Picasso, Braque, empiezan a entrar aspectos como trozos de periódico en los cuadros, elementos de otros mundos, sobre todo de la vida cotidiana, empiezan a entrar como posibilidad de material. Esta evolución que todos ustedes conocen muy bien nos llevan a enfrentarnos a objetos industriales, elementos de la naturaleza, usar la madera. Esto en la arquitectura nos lleva a grandes trabajos de arquitectos que empiezan a trabajar con el cemento armado para hacer cosas nuevas y otros un poco después también con el cristal. Todo esto hace que las construcciones sean siempre ya diferentes. El concepto de forma evoluciona y esto posibilita nuevas perspectivas de esto de lo que les estoy hablando de lo que es la materia, ¿no? El mismo Kurt Schwitters, otro autor alemán, empieza a utilizar elementos que vienen casi del mundo de la basura, trozos de rueda, fragmentos encontrados, y esto les sirve también para hacerlos parte de una propuesta de obra, y estamos con propuestas de principios de siglo. Pues desde entonces ya verán ustedes todo lo que ha llovido y todas las propuestas que se han ido haciendo en torno a este concepto de material en las artes. Si siguiéramos esa evolución, pues tenemos el uso de, por ejemplo, huellas
como base del trabajo para muchos artistas plásticos, el uso del agua, el uso de la piedra, el uso de otros materiales primigenios, y podemos pasar por todo el mundo de lo que será el landscape art, ¿no?, el arte en el paisaje, y múltiples perspectivas por parte de muchos artistas de utilizar como material elementos muy dispares de la naturaleza y de otros caminos. A esto podemos añadir usar la piel, usar la sangre, usar materiales del propio cuerpo para todo este tipo de trabajos, por ejemplo, Beuys o Yves Klein. Es decir, todo esto es una tendencia enorme que en música, que es de lo que voy a hablar más, ya que soy compositor, lo tenemos también en el desarrollo de lo que es el material musical. Y esto del material musical va de la mano. Pero este material musical no se puede tocar, es muy difícil, no lo puedes coger de un basurero, no lo puedes extraer de la piel, es algo absolutamente abstracto, asemántico, que está en el aire, solo se mueve en el tiempo, y entenderán ustedes que esto hace que el concepto pasa a ser muy abstracto. El mismo Adorno, el filósofo, hablaba de ese concepto de Tendenz des Materials, la tendencia del material, y esto era una manera que ya Adorno tenía en su propia filosofía de la nueva música, uno de sus textos importantes. Intentaba enfrentar a unos compositores contra otros, en este caso era sobre todo Schoenberg contra Stravinsky, y la base para justificar el valor estaba en el material, precisamente. Toda esta reflexión de la que estoy hablando es en torno a la materia. Mi idea es ir hacia la luz desde la música, y ese viaje que les presento a ustedes hoy consiste en empezar presentando cómo un compositor puede empezar trabajando con las frecuencias del sonido, porque las frecuencias de la música, las notas son frecuencias. Cómo se puede ir desde las frecuencias de estas alturas de sonidos hacia el mundo de lo que son las frecuencias de los colores. Los colores también son frecuencias, infrarrojos, ultravioletas, toda la gama del espectro de colores también está basado en frecuencias. Por tanto, quizás haya una vinculación grande entre el mundo de la composición y el mundo de trabajar precisamente con la luz. Bien, no querría dejar aquí de citar autores que ya han empezado a trabajar con la luz pero a principios del siglo XX, que han empezado a desarrollar máquinas, aparatos que provocaban también la emisión de luces junto al sonido. Un caso paradigmático es el de Scriabin, que también tenía una máquina para proyectar luces diferentes de forma paralela a una obra musical suya, porque Scriabin, como otros autores, jugaba con esta idea de la sinestesia, es decir, la posibilidad de ver las notas con colores, y cómo una nota re puede ser marrón. De esto también nos hablaba muchísimo Kandinsky, otro pintor, y Schoenberg, otro compositor, también hablaba de pintura, es decir, las interrelaciones entre el mundo plástico visual y el mundo sonoro se dan la mano de una manera ya brutal desde principios del siglo XX, ¿no? En este sentido, y para terminar esta reflexión sobre la materia, cuando hablo con mis alumnos sobre el material, yo puedo hacer reflexiones sobre qué están haciendo los jóvenes compositores en relación a un sentido crítico de la historia de la música. ¿Qué autores están citando queriendo o sin querer? ¿Qué materiales están vinculando con materiales del pasado? Pero todo a través de la lectura o de la escucha de obras musicales. La escritura es un sistema simbólico de anotación del sonido, que podemos ver las partituras y viéndolas podemos oír lo que suenan, pero también lo podemos oír en conciertos. Entonces hay una reflexión continua sobre lo que significa el material. Por eso la postura de Adorno es interesante en esos años, principios de los años 60, porque sigue hablando del material. Hoy en día ya en toda Centro Europa nos encontramos corrientes que son, por ejemplo, una que se llama Neues Conceptualismus, algo así como nuevo conceptualismo, que lo que están es desarrollando ideas donde lo principal de una obra es el concepto y no la obra en sí. Para que me entiendan, lo principal es cuál es la idea que subyace, que puede ser incluso política, puede ser crítica social, está detrás de la obra, pero lo importante
prima facie no es lo que es el material como había sido hasta ahora. Esto me dirán ustedes que es también muy antiguo, y efectivamente Marcel Duchamp y tantos otros autores, o el mismo Schwitters, estaban trabajando ya con estas ideas de lo conceptual en la posibilidad de una creación, tanto musical como de otras tipologías. Por eso hoy nos enfrentamos a todos estos caminos y nos encontramos que incluso en la arquitectura están continuamente reflexionando sobre parámetros totalmente nuevos para quizás quien no esté metido en este territorio, que es, por ejemplo, la importancia de la luz como material. Hay autores que hablan desde la arquitectura más de la luz que de los propios materiales tradicionales, porque la luz se constituye en algo esencial. Algunos ejemplos de esto, del material y de la propia del uso de la luz, lo tenemos, por ejemplo, a principios del siglo, tenemos en la antroposofía, estos movimientos tan especiales espirituales que contagiaron, digamos, muchas sociedades en Europa. Tenemos que Rudolf Steiner, el fundador de esta antroposofía, dotaba a sus propios edificios o la forma de construir principios que nacían del material o las posibilidades de la geometría del material, porque para ellos el material tenía energía. Y eso dotaba a los edificios, bueno, si ustedes han conocido alguna escuela antroposófica, al lado de mi casa en Berlín hay una, evita tener ángulos rectos, por ejemplo, entre tantas cosas, porque ellos creen en el material como un ente que tiene su propia energía y que está vinculada a toda esa forma de planteamiento de lo que será la antroposofía a principios de siglo. Otro autor como Van der Velde habla de la expresión del material, y para él la madera, el alabastro, habla y tiene algo expresivo, y él cuenta con eso en sus escritos y en su forma de trabajar como arquitecto. Y otros hoy en día, que para mí son dos grandísimos autores desde la arquitectura, uno es Peter Zumthor, suizo, un arquitecto. Él habla del concepto de atmósfera continuamente, y para él en un edificio o una construcción hay aspectos mucho más importantes que el propio material, como son la acústica, que debería ser siempre un material muy, muy especial, pero también la temperatura, la rugosidad del edificio, de las paredes, los ángulos, las perspectivas que se abren, o por ejemplo, es decir, una serie de elementos que él trabaja como parte de lo que debería ser el trabajo de un arquitecto. Y el otro que citaría finalmente es Palasma, que es un grandísimo arquitecto de Helsinki, que continuamente está hablando de todos estos temas y dota al material de otra perspectiva totalmente distinta. No querría dejar de citar en España un arquitecto que es Alberto Campo Baeza, un arquitecto increíble que siempre está hablando de la luz. Él mismo dice, o compara un edificio, lo compara con un instrumento musical. E igual que un instrumento musical vive a través del aire para transmitir el sonido, pues para él también los edificios, el vacío que hay en ellos, sobre todo la luz que lo atraviesa, es exactamente el mismo tipo de aire que en un instrumento. Si un instrumento hay que afinarlo para que suene bien, Campo Baeza habla de afinar la luz dentro de los instrumentos suyos, que son los edificios. Y tenemos esa confluencia y esa importancia tan radical de la luz, ¿no? Campo Baeza llega a decir incluso, para terminar con él, es que la luz construye el tiempo y que la luz es el tema central de la arquitectura. Es decir, el tema fundamental no es ni la perspectiva ni el material de construcción. Bien, pues toda esta vuelta es para llegar a la música y enfrentarnos a qué posibilidades puede tener el material musical en esta deriva de abstracción, que es la que se ha dado a lo largo del siglo XX también. Piensen que este camino hacia la abstracción, hasta la filosofía de hoy en día, se ha tendido a hablar de esa desmaterialización del arte, pero la encontramos en filósofos actuales, hasta Deleuze y otros, donde ya se está hablando continuamente de ir desmaterializando. Es decir, se le está quitando importancia a lo que es el material, yendo hacia casi a la nada o a un desprendimiento total de ese concepto de material con el que había empezado con las palabras de Goethe. Sin embargo, la propuesta de este texto, de este título que les doy a ustedes, aunando el pensamiento y la materia, es
Es una forma también muy directa de reivindicar la materia como algo que es fundamental, por el mismo hecho que muchos de los grandes proyectos conceptuales de hoy lo que están es, digamos, propiciando una mayor entidad de las experiencias sensoriales o de la propia experiencia de los que van a percibir el arte. Ya no solamente hablamos de esa desobjetivización o esa especie de desterritorialización, decía Deleuze, sino que muchas veces nos encontramos que el interés que están produciendo este tipo de experiencias es dentro del propio campo de trabajo de los autores, porque en la materia encontramos la experiencia sintiente y encontramos también algo que va a ser muy importante y en nuestra sociedad hoy en día creo que es un tema crucial, es el tema de la memoria. La materia tiene historicidad y puede tener memoria. Cuando se desprenden todos esos aspectos, esta es la gran pregunta, ¿hasta qué punto se desprenden los términos de espacio y tiempo? Yo les voy a enseñar a ustedes, para no hablar demasiado abstracto, algunos ejemplos y les puedo comentar exactamente qué aspectos son los que a través de los materiales pueden surgir en un trabajo musical. Fíjense, para que vean, esto es un fragmento, una ópera que hice hace varios años con Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, que hizo un relato precioso, muy necrofílico y muy erótico al mismo tiempo, donde los personajes dentro de una casa oscura, enormemente difícil y compleja, se movían por ese espacio claustrofóbico con una serie de elementos donde, como este personaje que se llama Aura, iban produciendo el aura. Esto que están viendo ustedes son los tres personajes de la ópera, y lo interesante de aquí es que lo sonoro, que no lo están escuchando ustedes, va acompañado además de lo visual, porque todo lo que hacen los cantantes, por ejemplo, es tomado por micrófonos y es lanzado a través de altavoces dentro del agua. El agua vibra. Al vibrar el agua, una cámara en tiempo real toma la superficie del agua y proyecta detrás lo que ha nacido del aura del sonido. Es decir, que tenemos un aura visual, que es la imagen que se mueve y vibra con las voces que estimulan este impulso, y un aura acústica, que son una serie de instrumentos como estos que están viendo ustedes por aquí, estos gongs y tam-tams, que van produciendo continuamente el aura de los personajes. La pregunta es, ¿qué material ha hecho o ha desarrollado este compositor? En este caso me ha tocado a mí, yo lo he hecho. El tema de la resonancia acústica está en la partitura recogida, pero la partitura también está puesto donde resuenan los instrumentos, o sea, un componente espacial está dentro de la partitura, y sobre todo la proyección del vídeo y de las imágenes, como están viendo ustedes aquí. Esta es la superficie del agua, cómo se mueve, de manera que el espectador se está enfrentando a un hecho de un material acústico y un material visual, y ambos van de la mano, es decir, todo vibra a la vez. Es una obra muy tremebunda que pueden ustedes, si no la conocen, la pueden leer en una hora, y es un relato mágico bastante tremendo, donde al final lo que se produce es un cruce de identidades, porque la joven es una señora joven, una señora mayor, y este señor que está en medio, que convive en una casa, ella es la sobrina de la señora mayor, y el señor ha venido a hacer las memorias del difunto marido de la señora mayor. Es decir, es un triángulo que se crea aquí. Con el paso de los días, este joven que está aquí se enamora de la jovencísima Aura, y conforme la relación avanza, él se da cuenta poco a poco de que esta aura cada vez va cambiando más y más y más, mientras escribe las memorias del marido difunto, y de lo que se da cuenta al final, en la escena tremebunda, digamos, final, estando con ella en la cama, se da cuenta que estaba en la cama, pero estaba con la señora vieja mayor. Es decir, que de repente al final de este relato descubre que la vieja, que se llama Consuelo, era la misma mujer que la jovencita de la que estaba enamorada. Esto es un juego con los tiempos, con el espacio, y peor todavía, se da cuenta al ver las fotos que el difunto marido del que escribía las memorias era él.
De manera que se produce un cruce de identidades que yo lo desarrollé a través de este cruce de impulsos, porque todo lo que hace un personaje puede ser retomado a través de la electrónica por otro personaje, y este es un cruce de identidades que se hace a través de la electrónica, y entonces la luz es la que tiene un papel fundamental, la vista también. Este es otro proyecto muy distinto, Qualia, Jardí, Blau, con textos de Raimundo Lulio, un gran autor para mí. Pero lo interesante aquí realmente es que hay dos partituras. Hay una partitura enorme que es la que toca la orquesta, el coro y dos solistas, que son un barítono y un clarinete. Y hay otra partitura que es una partitura solo de luces y colores. Ambas son la misma. En este caso, ¿por qué? Porque yo tengo un defecto o una ventaja, que es que soy sinestésico. Entonces veo todas las notas con colores o los colores con notas. Por eso la nota do para mí siempre es negra, la nota la siempre es el blanco, la nota el sol es siempre rojo. Entonces, a mí no me costó nada desarrollar con varios técnicos una partitura a través de la programación de todas las luces que iban cambiando en estas proyecciones que están viendo ustedes a la vez que está sonando esta obra, que es muy grande. Si ven ustedes, esto es un fragmento congelado de una parte, esto es otra. Aquí cambia, aparecen continuamente nota mi y se pueden hacer acordes o conglomerados de colores diferentes que crean acordes de diferentes notas también. Va evolucionando, aquí tiene sobre todo la nota sol, y todo esto es con los textos en catalán de Raimundo Lulio a través de un viaje, a través de la percepción de estas dos partituras. Esto que les he propuesto aquí, una vez que lo hice me di cuenta que en realidad es una doble dramaturgia, porque no lo volvería a hacer más, porque es hacer lo mismo dos veces, uno por el código visual y otro por el código acústico, pero es la misma. Cuando hice esto me di cuenta que quizás lo interesante en el futuro sería crear formas de polifonía entre dos formas distintas que no van duplicándose a la vez, es decir, no van pegadas, sino que puede haber ya, pues casi como si fuera un canon o una pieza de Johann Sebastian Bach, donde las dos voces se pueden ir moviendo. Yo espero que me pueda seguir bien. Y hablando de la luz, porque hablo como compositor, pero estoy hablando de luz en realidad. Esta pieza que se llama Concerto Grosso es una pieza que se hace con lo contrario de antes, todo absolutamente a oscuras. Yo no sé si ustedes han estado en una sala en oscuridad absoluta, pero absoluta es 100%. No se ve nada, ni el reflejo ni una luz de seguridad, nada. Es muy difícil conseguir salas así realmente. Por ejemplo, en Austria es casi imposible con las reglas que hay. Siempre tiene que haber una iluminación de seguridad y unos letreros gigantescos que pone exit. Con eso es imposible conseguir la oscuridad porque siempre tiene referencias. Pero si se consigue la oscuridad absoluta, eso produce una sensación tremenda y yo diría que psicológicamente es muy, muy duro para muchas personas. Les contaré por qué. Si este proyecto que está hecho para un espacio muy grande, con una serie de instrumentistas que se van moviendo por el espacio totalmente a oscuras, se haría en este espacio que están viendo ustedes. Pero claro, esto es falso, porque esto está hecho con luz. No les puedo traer la fotografía de todo oscuro porque no se vería nada. Aquí lo tienen ustedes cómo sería iluminado en un ensayo. Cada persona que entra del público se tumba en una de estas camas que es de césped artificial, césped original, huele. O sea, uno ya tiene una sensación que entra por la nariz y ni por los ojos ni por las orejas. Y los instrumentistas se van moviendo libremente entre estas camas, de manera que cada persona que está tumbada en oscuridad absoluta está percibiendo las fuentes sonoras que se mueven. Y esto crea, digamos, otra percepción totalmente del espacio a través de la no luz, porque en este caso estaríamos ante un caso totalmente antitético, que es jugar con otra forma de percepción que no atañe a la luz. Bien, ahora les propongo otro viaje distinto. Esta es una obra también muy grande que hice con mi querido amigo Carlos Mena, con un cantante del mundo árabe que es Marcel Pegués, y está unido pues a un piano, dos coros, dos orquestas de cuerda, electrónica en vivo, aurafón, que son una serie de instrumentos que producen resonancia, y dramaturgia de luces. Perdone que está en alemán, pero bueno, se entiende muy bien, creo. Vale, pues en este mundo se produce el salto hacia ese otro lado. Este edificio es del arquitecto que les he citado antes, Alberto Campo Baeza.
que es de Cádiz, aunque nació en Valladolid y vive en Madrid actualmente, y fue profesor de la Escuela Técnica de Arquitectura muchos años, ahora ya se jubiló. El edificio, como ven, tiene algo muy particular, primero porque todas las paredes que están viendo ustedes son de alabastro, y eso me dio pie a hacer algo que les voy a enseñar ahora. Y después hay una serie de rimas muy bonitas que tienen que ver con esa memoria también, que puedes impregnarla en el material. Las columnas tienen el mismo diámetro que las columnas de la Catedral de Granada, y este edificio está en Granada, y Granada tiene como 3 grandes cubos, que es la Abadía del Sacromonte arriba, el Palacio de Carlos V incrustado como otro cubo enorme en medio de la Alhambra, y después abajo hacia la Vega está este edificio que era de Caja Granada en su tiempo. Ha cambiado de nombre 4 o 5 veces, ya no sé qué banco es el que hay, pero el edificio sigue siendo el mismo. Y la propuesta para trabajar la luz en este proyecto enorme, este es el edificio por fuera, fue precisamente dotar de luces a todo un proyecto musical y sensorial. Esto que están viendo ustedes es cómo por detrás de las paredes aparecen una serie de filtros con luces de colores distintas, que va produciendo una estructura en 7 pisos. Todo tiene un reflejo que viene del mundo del Islam, Todo tiene que ver con aspectos de la teología islámica, ya que está referido a textos, por un lado, de los libros plúmbeos de Granada, esos libros que hicieron de plomo algunos moriscos en esa época para ver si podían salvar el cuello un poco porque los iban a expulsar. Y entonces empezaron a crear una ficción tremenda de que quizás María y Mahoma tenían muy buena relación, o que el primer obispo, o San Cirilio, pues, se llevaba fenomenal. Les hablo en broma, ¿no? Pero en realidad todos los textos estaban en árabe o estaban en latín o en castellano. Buscaban crear una ficción de que el Islam y el cristianismo más primitivo iban muy bien juntos. La otra ficción que se enfrenta a esta, por un lado, es la ficción de Santiago Apóstol, y añadiría yo Matamoros, como decimos en España, porque es otra ficción tremenda. Santiago Apóstol, en el caso de que llegara Santiago a Compostela, fue muchos siglos antes de que llegaran los árabes a través de Tarifa, a través de Gibraltar a España. Por tanto, tenemos dos ficciones y son dos formas de poder de enfrentarse. Bueno, pues todo esto derivó esta obra enorme de más de una hora, donde los colores que están ustedes viendo van subiendo y bajando con la dramaturgia de la obra musical. Son 7 pisos, 7 colores, que son los siete colores que hay en una de las cúpulas en el Palacio de Comares, una de las cúpulas más famosas de la Alhambra. Si han visitado ustedes la Alhambra, seguro. La Sala de Comares, esa gran cúpula que tiene maravillosa, se descubrió hace ya bastantes años a través de unos papelitos y unas cosas que quedaban de cuando se construyó, la indicación de qué colores tenía la cúpula subiendo. Y así lo hizo Darío Cabanelas. Esa recuperación de los colores permitió saber que el artista islámico utilizó estos 7 colores que vienen de la teología islámica y que tienen que ver con el movimiento hacia Alá. Si empezamos con el negro, después viene el verde, después rojo, anaranjado, naranja más claro, después dorado, y arriba del todo es el blanco. El blanco es Alá. Y todo es un viaje a través de los 7 cielos, que son los 7 que impregnan esa famosa cúpula. ¿Vale? Pues esto se hace música, y toda la reflexión que les estoy contando es para ver cómo la luz es tan importante como el sonido, como la electrónica, etcétera. Este es Marcel Péguès cantando en árabe, los textos de estos libros que les decía de los moriscos, y como ven, las diferentes secciones van subiendo y bajando, y esto va también unido a la música, pero ahora ya hay lo que les decía antes, una polifonía entre la música y la parte, digamos, visual de los colores. Aquí ven otra de las orquestas, y aquí pueden ver el edificio. El público se mueve totalmente libre por todo el espacio de abajo, y todo esto es una experiencia, digamos, de movimiento en el espacio, de contemplación en el tiempo, y con una serie de elementos que vienen de la historia de España, en este caso, con ese momento tan especial de después de la conquista y lo que sería la expulsión de los moriscos posteriormente. Si ven ustedes, al final,
la partitura debe contener elementos lumínicos, elementos espaciales, etcétera, y esto es un trabajo de compositor. Como ven, no me he limitado solo a poner notas o el texto, sino que hay aspectos que atañen, por ejemplo, a la propia historia, a la filosofía, y por detrás hay un libro maravilloso de un gran filósofo para mí español, que es Ignacio Gómez de Liaño, que se llama Los Juegos del Sacromonte. De ahí es donde nace toda esta reflexión sobre esas dos grandes ficciones de ese pasado, de esta Granada renacentista. Muy bien, y ahora voy acercándome a otro sitio. Esta es otra obra muy distinta que se llama Alegorías de la Luz. Aquí ya llega directamente todo hacia la luz porque conecta con una abstracción mucho mayor del trabajo que se puede hacer desde la música de este material que es la luz. La pieza, si lo pueden ver, aquí está, no en alemán, ahora está en inglés, es una instalación para 7 instrumentistas, 4 proyectores, de los cuales hay 3 que son analógicos, son los proyectores de 35 milímetros y 2 de 16 milímetros, y después hay un proyector digital. Después hay 3 pantallas, una cámara digital, electrónica en vivo, etcétera. Bien, les hablo de esto porque les voy a hablar de material y luz, que sería la hilazón de estos dos aspectos de los que les quería hablar. Quizás han oído ustedes hablar del hilozoísmo. El hilozoísmo es una forma de percibir la materia pensando que está viva. O sea, hilo significa materia, zoe en griego significa vivo, ¿no? Pues el hilozoísmo es algo que ha empapado la visión de muchos artistas y muchos personajes, digamos, también desde la antigüedad. Porque el hecho de determinar la materia como algo vivo hace que se le dé un campo de trabajo distinto. Es confiar en que la madera tiene su propia energía, su propia forma de expresar, es el lado primigenio. Lo mismo en la piedra, en el basalto. Todo este lado es tratado por muchos personajes. Les he citado a varios arquitectos como Zumthor, que sería un gran autor hilozoísta, porque en todos sus edificios siempre está poniendo la expresividad del material y enfrenta la madera con un tipo de piedra volcánica, la piedra volcánica con el agua con el reflejo de la luz, y todos esos aspectos no están hechos por gusto o per se, sino que es toda una reflexión sobre las interrelaciones y la importancia que debe tener la materia, ¿no? Bien, pues a cuenta de esta idea del hilozoísmo, lo que se presenta en esta pieza, ven, este es un espacio diáfano muy grande, la Academia de las Artes de Berlín. Ahí ven ustedes diferentes proyectores, etcétera. Esto es un momento de preparación. Todas estas máquinas de aquí, como ven, son para la electrónica, etcétera. Pero ¿cuál es la esencia de todo esto? Poner como elemento básico en esta obra la materia de las cintas de cine, estas antiguas, de 35 o de 16 milímetros, que van a ser las protagonistas, no, yo diría que no es la música, son las máquinas que proyectan las películas que van ustedes ahora a ver. Las películas que se usan están manipuladas, tintadas, es decir, que no se proyectan películas, sino que junto a una gran artista plástica, que fue la que trabajó con todo esto, lo que hizo fue pintar las películas con diferentes materiales, algunas todo en diferentes pigmentos de rojo, otras películas están pintadas con polvo de oro, que sí, que es bastante caro, pero otras de colores negros, de grafito. Esa manera de manipular las películas lo que hace es que cada proyector tiene un color de proyección y lo que se ve es la proyección de la película con esos materiales proyectándose, es decir, que son proyecciones totalmente abstractas donde nos enfrentamos al material grafito, al material oro, a materiales, por ejemplo, como quíanos, que es un material de color azul, y esos materiales son la esencia de todo esto. Eso por un lado. Este es el plano de la sala que pueden ver ustedes. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, este es un proyector
que proyecta hacia acá, y esta es una pantalla. Aquí tienen otro proyector que proyecta hacia acá, otra pantalla, y aquí hay otro que proyecta hacia esta. Y después aquí hay otra cámara, otro proyector, en este caso digital, que proyecta aquí. ¿Cuál es la reflexión que nace de la materia de estas cintas y de estos proyectores? Pues la pregunta es si las máquinas tienen también inteligencia o expresividad. Porque hay momentos donde nos encontramos que una cámara está proyectando las películas de pigmentos de oro en analógico y esta de aquí está proyectando lo mismo, pero en digital. La reflexión es interesantísima porque estamos viendo continuamente cómo lo digital es distinto a lo analógico, sobre todo en una sociedad como la nuestra que comienza ya a ser absolutamente digital en todo. ¿Qué ocurre con el tacto, con lo puramente analógico del material, hacia esa búsqueda de la experiencia de la que les hablaba antes, ¿no? De la memoria del material como tal? Bueno, pues estas máquinas tienen un componente de la memoria muy grande, porque nos retrotrae hacia otros mundos del pasado. Todos tenemos vinculaciones o no, pero nos lleva hacia allá. Y por el otro lado, fíjense, aquí tienen otro ejemplo de proyecciones, de cómo debe ser. Y aquí lo tienen mucho más claro. Si ven los proyectores, este es uno de ellos analógicos de 16, esto es lo que está proyectando de pigmentos de color rojo, y el espacio diáfano hace que el público se pueda ir moviendo entre máquinas. Aquí subyace, y es muy importante, el trabajo de un autor que para mí ha sido fundamental, que es Jean Epstein, cineasta y filósofo francés, aunque de origen polaco, que tiene un libro precioso que se llama La inteligencia de una máquina. Bien, pues él es un autor en esto fundamental que lo que hace es reflexionar sobre aspectos del cine en el momento en el que el cine era una secuenciación de imágenes. No era el cine como hoy, que en una gran parte de los casos ha pasado a ser literatura. Si se dan ustedes cuenta, muchas veces se habla de cine, pero en realidad lo que están hablando es de la historia que cuenta un personaje, lo que ha pasado, aspectos políticos, sociales, históricos. Bien, una de las cosas esenciales del cine es que es imágenes en movimiento, y que el cine en estos años 10, 20 creó una revolución enorme en la percepción. Era la primera vez que a través de estas máquinas se podía percibir algo al revés. Yo podía echar la proyección hacia atrás. Para alguien de los años 10 eso era una cosa inenarrable que nunca se habían podido imaginar. El tiempo siempre era lineal, era de otro tipo. Bien, en el momento que podemos ir hacia atrás, o podemos acelerar la imagen, o podemos superponerla, bien, todos estos trabajos hacen que también en la filosofía haya una revolución enorme sobre el concepto de tiempo. Aquí un poquito antes estaba Henri Bergson hablando de los diferentes tipos de tiempo, y a partir de ahí no podemos dejar de pensar en lo que fue la teoría de la relatividad, también a principios del siglo con Einstein, y todo un desarrollo en las ciencias, en la filosofía y en las artes que empieza a abrir nuevos caminos. Bien, pues en este enfrentamiento, si se dan cuenta, cada una de las pantallas que están viendo ustedes presenta colores diferentes, rojos, negros. ¿Cuál es el papel del sonido en esta pieza Alegorías? Pues los aparatos reproductores pueden tener sonido, y el sonido que tienen es mediante la lectura de una banda óptica que hay en la propia película. Si la película ha sido manipulada con esos pigmentos de diferentes tipos de materiales que les digo, el resultado que sale es también un sonido que nace del propio material que está en la banda magnética, óptica, donde está el sonido. De manera que estamos escuchando continuamente el sonido de estas bandas ópticas, de sonido audio, proyectado a través del espacio. Y más allá de ello, estamos escuchando continuamente algo enormemente, si quieren, nostálgico o lleno de historicidad, que es el sonido de los proyectores. Ese sonido de las vueltas de todas estas máquinas analógicas, por enfrentamiento a las analógicas, que son muy diferentes, van creando ritmos totalmente distintos. De manera que el que se desplaza a través de estos espacios que están viendo ustedes, fíjense qué grande es,
el desplazamiento por este espacio de digamos, de las alegorías, de las luces, en este sentido, es una confluencia del espacio, del tiempo, de moverte por el espacio libremente y estar enfrentándote a una dramaturgia donde se van alternando las diferentes pantallas. Uno puede ir de una hacia otra, a veces están todas las pantallas y todos los aparatos funcionando a la vez, a veces solamente una en un extremo, de manera que el espacio se hace también analógico, lo estoy sintiendo casi con mis pies y además lo oigo vibrar porque están las máquinas funcionando. Fíjense esto que hay aquí al fondo. Es un proyector de 35 milímetros, solo que la cinta, en vez de estar solamente enrollada dentro de los rollos de esta máquina, está levantada como una instalación hacia el techo, baja, sube, baja, toda pintada de color oro. Lo que es curioso es que cuando se proyecta la luz sobre la cinta con oro, el oro y la luz sale en negro, es decir, sale a la inversa. Esto es un juego tremendo entre esta reversión que se produce con las luces. Bien, pues al enfrentarnos a esto vemos el ruido del mecanismo moviéndose, cómo se proyecta la imagen de esa cinta con polvo de oro sobre una pantalla. Al mismo tiempo estamos escuchando el sonido que produce el propio aparato y al mismo tiempo hay una serie de instrumentos que juegan junto a ello. A ello se suma además la artista Deneb Martos, que además manipula en vivo algunas de las cintas y las va moviendo, de manera que tenemos un lado que atañe a una cierta performance. En vivo está haciendo algo. Y aquí tienen otro momento donde nos enfrentamos a los rojos, tanto digitales como en analógico. James Epstein hablaba de la inteligencia de las máquinas, hablaba de todas esas posibilidades que tienen las máquinas en el cinematógrafo, y lo que era muy interesante, llega a apuntar en sus textos si las máquinas con este tipo de expresividad, si las máquinas son capaces también de soñar. Entonces, imagínense la reflexión en los años 40 es esto, ¿no? De plantearnos cuál es el papel de una máquina, qué es lo que puede hacer de forma expresiva, ¿es conocimiento lo que transmite una máquina? Bien, pues toda esta reflexión es la que plantea James Epstein en sus escritos y es el autor que está justo por detrás de todo, de todo este desarrollo. Si se dan cuenta, para terminar, la vinculación de todo esto que les estoy presentando es cómo la luz es un material más que puede funcionar dentro de la música como una forma de conocimiento, que puede tener valores puramente sensoriales, pero también teológicos, también históricos, como la sinestesia, la vinculación con Scriabin y cosas que ya se han hecho, y también lo que es la historicidad, y yo le llamaría ese lado más nostálgico o histórico de la memoria unida a los materiales, y cómo los materiales nos transmiten aspectos que si no, en lo que hemos visto al inicio que les he citado de la desmaterialización del arte, nos encontramos que puede ir perdido hacia otro territorio. En este caso hablo mucho más de la percepción a través de la piel, de la vibración, ¿vale? Y de todo el eco de la memoria que producen todos estos viajes a través de lo que es lo material. Material y conocimiento van de la mano y como propuesta todas estas obras que ven desarrollan caminos diferentes que no dejan de ser formas de conocimiento, de hecho desde un compositor. En definitiva, las propuestas que hacen mis colegas compositores y yo mismo hoy en día atañen a reflexiones que tienen que ver con los aspectos que les he citado de la tecnología, la memoria, qué papel juega la memoria hoy en nuestra sociedad, en una sociedad donde la memoria es muy breve, muy pequeña, que llega 2 años por detrás a veces, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en épocas en las que la idea de la acumulación de información también es importantísima y en este sentido los artistas están buscando cómo hilvanar todos estos campos siempre como forma de conocimiento, como reflexión ante la propia sociedad en la que se están moviendo. Bien, pues aquí dejo el pequeño viaje hacia la luz vista desde la perspectiva de un compositor. Pues muchas gracias.